Hola y gracias por venir al 221B. Vamos a ver de qué va Criaturas Míticas, un juego de cartas para dos jugadores en el que se enfrentarán para reducir el poder del otro con seres mitológicos. El juego se encuentra en campaña de crowdfunding en Kickstarter. Podéis encontrar toda la información en el enlace a la campaña que os dejamos en la descripción del vídeo. Comenzamos. Tenemos dos tipos de cartas en el juego, las criaturas y las de conocimiento, aliados y hechizos. Mezclamos el mazo de criaturas y repartimos 6 cartas a cada jugador. Miramos nuestras cartas en secreto y de estas 6 cartas tenemos que elegir 3 de ellas, las que queramos. Las dejamos boca abajo delante de nosotros, el resto se van fuera. Tenemos así las cartas y cuando los dos jugadores hayan elegido con qué cartas se van a quedar, les damos la vuelta y se muestran. También mezclamos el resto de cartas y formamos un mercado con 5 de ellas. Pues todo preparado, cada jugador cuenta con 20 puntos de poder y el objetivo es reducir los puntos del rival a 0. Elegimos a un jugador inicial de manera aleatoria e iremos alternando los turnos. En nuestro turno tendremos que hacer lo siguiente. Primero la fase de conocimiento, se activarán las cartas de conocimiento que tengamos preparadas. Y luego la fase de acción, preparamos a nuestras criaturas y robaremos y prepararemos cartas de conocimiento. Como en el primer turno no hay fase de conocimiento porque no tendremos cartas preparadas de turnos anteriores, vamos a explicar primero la fase de acción en la que haremos 2 acciones de 3 que podemos elegir. Girar una carta de criatura. Esto nos va a servir para aumentar su sabiduría. La sabiduría de las cartas está representado en la esquina superior izquierda. Esta es la que tiene ahora mismo activa, que es 1. Si la giramos 90 grados, en sentido contrario a las agujas del reloj, aumentamos su sabiduría. Ahora valdrá 2. Y así podremos invocar conocimientos más poderosos. Robar una carta de mercado. Podemos robar una carta de mercado de las disponibles, la que queramos. Por ejemplo, esta de aquí, la robamos y la llevamos a nuestra mano. Cuando robemos una carta tendremos que reponer el mercado. Hay que recordar que solo podemos tener 5 cartas como esta en mano. Si robamos una sexta carta en turnos posteriores, tendremos que descartarnos de una carta de nuestra mano para tener 5 como máximo. Jugar una carta de conocimiento. Podemos jugar carta de conocimiento de nuestra mano, tanto de aliado como de hechizo, y colocarlo delante de una criatura cuya sabiduría sea igual o superior a la de la carta de conocimiento jugada. Si vamos a colocar una carta en un espacio que ya esté ocupado, tendremos que descartar la antigua carta y colocar la nueva. Ahora sí vemos la fase de conocimiento. Activaremos las cartas de conocimiento que hayamos preparado de turnos anteriores. Se activarán las acciones indicadas en la esquina superior izquierda de las cartas de conocimientos, así como las acciones descritas en los textos de las cartas si así lo indican. Si atacan, sumamos los puntos de ataque de nuestras cartas, que son estos iconos rosas. En este caso, este jugador tiene 2 puntos de ataque. Y el otro jugador sumará los puntos de defensa que tenga. Aquí tiene una carta de defensa, restamos. En este caso son 2 menos 1, pues 1 punto, así que el jugador recibirá 1 punto de daño. Y también tenemos los hechizos. Los hechizos activamos el efecto descrito en la parte de abajo. Por ejemplo, esta carta nos permite ganar la vida según nos diga la parte superior izquierda de nuestra carta. En este caso recuperaremos 1 de vida. Cuando utilicemos una carta de conocimiento la tendremos que girar 90 grados. Por ejemplo, después de atacar giraremos las cartas de ataque 90 grados. Esta hará que aumente su poder. Ahora valdrá 2 este ataque. Y también las cartas de hechizo, que esta que nos permitía recuperarnos vida, pues ahora nos recuperaremos más vida. En el momento que una carta deje de tener un icono en la parte superior izquierda o la hayamos girado 360 grados, perderemos la carta y será descarte. Y así iremos alternando los turnos, y si reducimos el poder de nuestro rival a 0, ganamos la partida. Con la edición coleccionista de este juego vendrá un marcador para marcar la vida de los jugadores y también el libro de criaturas. Y ya está, esto es Criaturas Míticas. Podéis seguir la campaña en el enlace que os dejamos abajo. Dadle a like, suscribiros al canal y compartidlo con todo el mundo, que nos viene fenomenal. Y ya está. Nada más, majos, muchas gracias por vernos. Adiós.